Bueno muchachos, ¿qué tal? Buen día, espero que vayan bastante bien. Vamos a continuar con nuestra evaluación de las diferentes, o más bien nuestro análisis de las diferentes pruebas del lenguaje. En este caso tenemos la evaluación fonológica del habla infantil de Laura Bosch. Probablemente muchas veces chicos escuchen o eh, vean que la gente menciona esta prueba simplemente como Laura Bosch. Laura Bosch pues fue la autora de esta prueba, es una investigadora española que realizó una amplia investigación en torno al tema del desarrollo fonológico y al menos en hispanohablantes pues es una de las mejores referentes. Vean que específicamente esta prueba eh, se enfoca en la evaluación fonológica. Vean que ya vemos que hay pruebas que se enfocan en ciertos componentes en concreto. Si bien ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, el SELF, el PLON, tienen, digamos, una evaluación a nivel de carácter fonológico, no es tan precisa. Y en el momento de evaluar, y principalmente para intervenir e identificar la forma de intervenir, es necesario realizar evaluaciones muy profundas. ¿Listo? Existen algunas pruebas a nivel morfosintáctico, a nivel semántico, no las vamos a ver en esta clase, principalmente porque pues, no son tan utilizadas en Colombia. Esperamos que más adelante tengamos la validación colombiana, ¿sí? de alguna de esas pruebas, pero hasta el momento nos vamos a enfocar en las que tenemos o las que se suelen implementar hasta el momento. Entonces, chicos, la evaluación fonológica de la infantil de Laura Bosch es una prueba específicamente para el componente fonológico. Si ustedes identifican que la dificultad del niño es específicamente o principalmente el componente fonológico, pues digamos que aquí termina siendo una muy buena herramienta para cuantificar y evaluar el componente fonológico y para realizar diagnósticos no solo en cuanto a si produce todos los fonemas del español, sino qué procesos fonológicos presenta, cómo está la estructura de la sílaba, etcétera, etcétera, etcétera. Este que ustedes ven acá, chicos, es nuestro manual. En realidad, aquí es un libro. En el libro no solo se dan las indicaciones de la evaluación, sino que es un libro que engloba varios elementos. En primer lugar, se describe la caracterización del desarrollo fonológico infantil. Entonces aquí vemos una base grande a nivel teórico de lo que es la fonología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa antes de que empiece a verbalizar el niño? ¿Qué pasa con las emisiones vocales, con el desarrollo perceptivo? ¿Cómo la fonología de las primeras 50 palabras? ¿Cómo se va desarrollando el componente fonológico? ¿Qué pasa con las sílabas, con la estructura de las sílabas? ¿Cómo avanzando con el repertorio fonémico? Las adquisiciones tardías, y actualmente, bueno, actualmente en esa época, veamos la fecha, una edición del 2009, o sea, ya ha pasado bastante tiempo. Actualmente se tienen ciertos términos, por ejemplo, aquí no aparece el diagnóstico del trastorno de los sonidos del habla, que es el diagnóstico que se implementa actualmente para hablar sobre dificultades específicas en el componente fonológico. Eh, pero digamos que es un muy buen referente teórico. Si lo quieren leer, chicos, súper recomendados para que se actualicen. ¿Listo? Luego aparece la codificación fonológica en el marco del procesamiento del habla. Si quieren, vamos rápidamente para allá. Empieza más o menos en la página 27, si no estoy mal. Todo esto es la parte teórica. Me pasé mucho. Entonces, por ejemplo, el capítulo 2 hablan sobre cómo se codifica ese proceso fonológico. Y el capítulo 3 habla sobre alteraciones del habla particularmente. ¿Listo? Entonces ya saben, pueden leerlo, ojo, tengan en cuenta, no es un referente teórico, o al menos en cuanto a terminología para diagnosticar reciente, pero es una herramienta buena para evaluar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman o cómo se suele diagnosticar cuando hay alteraciones específicamente en el componente fonológico? Se le suele denominar trastorno de los sonidos del habla, ¿sí?
porque únicamente se altera como esa producción o esa articulación de los sonidos a nivel fonológico. Em, Aquí vamos a tener pues dos capítulos. En primer lugar, la evaluación fonológica. Son un capítulo que les voy a pedir que lean de forma detenida, y la presentación de casos, en donde pues vamos a analizar uno de los casos, para que también conozcan un poco el formato de diligenciamiento, y otro de los casos los vamos a replicar acá, uno a uno, como hemos hecho en los otros ejercicios. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta en la evaluación a nivel fonológico? Pues digamos que acá nos menciona que se analiza cuatro elementos diferentes. En primer lugar, el repertorio fonético, que es como los sonidos del español que el niño puede producir en sus producciones, ya sea a nivel de palabra aislada o ya sea en el discurso. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el sistema de sonidos usados de forma contrastiva, perdón. Aquí hay que tener en cuenta que pues, las producciones de los niños son diferentes a los de los adultos. ¿Listo? Entonces digamos que ahí pueden haber variaciones de los fonemas. Tenemos la distribución de los sonidos, que hace referencia en las diferentes posiciones que puede presentarse el sonido, y finalmente la gama de estructuras de la sílaba. Eso es importante, digamos que esto es como un elemento muy fundamental para priorizar esta prueba, y es que nos va a brindar una herramienta, una forma de evaluar esas sílabas. ¿Listo? La estructura de la sílaba. Entonces, los invito a chicos a que de pronto le echen una leída a este apartado, ya que nos especifica y nos describe bastante bien cómo tiene que ser la evaluación, solo que aquí pues lo vamos a descomponer. ¿Listo? Vamos a quedarnos más o menos por aquí, por aquí. ¿Listo? Entonces, muchachos, el manual, como siempre, recuerden, súper importante leerlo. Les invito a que al menos ese apartado de evaluación fonológica le echen una mirada. ¿Listo? Esta tarea es bastante sencilla. ¿Listo? ¿En qué consiste esta tarea o esta prueba? Al niño se le presenta una serie de láminas. Entonces vean que aquí tenemos la lámina número 1, la 2, y tenemos como lo que se vería en la parte posterior, en la parte de atrás. Se le indica al niño, se le invita a que realice una descripción de esa lámina. ¿Listo? O sea, en este caso no le estamos mostrando palabra por palabra, sino que le estamos pidiendo qué hay en esa lámina. Y sí o sí nosotros tenemos que conseguir que el niño produzca una serie de palabras de forma espontánea. Es decir, sin que ustedes se lo pidan, se lo repitan, y sin que ustedes le indiquen cuál es la palabra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es la lámina 1. Vean, hay un niño lavándose muy bien la cara y demás. ¿Qué tiene que decir el niño de forma espontánea? Cara, jabón y peine. Tiene que decir sí o sí esas tres palabras. Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen al niño, descríbeme qué está pasando ahí. Muy probablemente le puede decir el niño, es que el niño se está lavando las manos. Y ya. Entonces pueden hacer algunas preguntas para ampliar la descripción. ¿Qué más se está lavando? Entonces, ok, pues no, yo veo que el niño se está lavando la cara. Entonces vean que ahí el niño ya produjo la primera palabra. ¿Sí? No le están diciendo en ningún momento, dime qué es esto. No, en este caso el niño está describiendo la imagen. Pero vean que todavía no nos dice ni peine ni jabón, que son los otros dos ítems o las otras dos palabras que sí o sí tienen que pronunciar. Entonces ustedes les dicen, no, ok, ¿qué más hay ahí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué más hay en el baño? Entonces les pueden decir que el champú, ahí puede ser que el niño les diga el peine o la peinilla y el jabón. Si les llega a decir peinilla, chicos, sí o sí necesitamos que el niño diga peine. O sea, sí o sí los evaluados tienen que decir esta palabra. ¿Listo? Entonces, algo que pueden hacer es tratar de indagar la producción o provocar la producción. Ah, sí, mira, hay un jabón y una peinilla, pero a la peinilla se le puede decir de otra manera. ¿Tú sabes de qué otra manera se le puede decir? Puede ser que el niño les diga peine. O puede ser que no, que el niño no sepa, porque siempre toda su vida la familia le dijo peinilla. Ya como último recurso, muchachos, en caso de que no produzcan la palabra que ustedes buscan o necesitan,
pues se la dicen. ¿Listo? Pero ese es el plan Z, ese es el último recurso. Y si ya no saben qué preguntar, de qué manera expandir la descripción para que el niño diga la palabra en cuestión, pues se la dan para que la repita. ¿Listo? Pero es el plan Z, ¿vale? Vean, aquí tenemos la segunda imagen. En esta imagen tienen que mencionar gorro, bufanda, fuego y chaqueta. ¿Sí? Entonces vean, ahí está el gorro, la bufanda de la niña, la chaqueta de la otra niña y el fuego. ¿Listo? Y así con las demás imágenes. Entonces vean la imagen número 3. Aquí tiene que decir libro, lápiz y bolso. Ahí está el libro que tiene el niño, el lápiz que tiene en la mano y el bolso de la mamá. La imagen número 4 tiene que decir barco, estrella y cielo. ¿Listo? Ahí está el barco, la estrella muy brillante y pues el cielo estrellado en el anochecer. Siguiente lámina, la número 5, tiene que decir taza, blanco y negro. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí está la taza. Se puede preguntar de qué color es el cabello de la mamá, de qué color es la ropa. En la siguiente tiene que decir únicamente plancha, esta es muy sencilla. En la siguiente tiene que decir niño, diente y espada. Entonces vean que aquí este niño al parecer le quitó un diente con la espada al otro niño, ¿sí? Y ahí se escribió los tres. Vean, hay una profesora que dibuja algo en el tablero, clase y silla. En la clase le dibuja la silla. Tenemos otra imagen de un niño muy malo. Esta imagen nos muestra la piedra y el cristal, ¿sí? Entonces vean, ahí está, que él está lanzando piedras y al vidrio. Digamos que eso es como una limitación a nivel de léxico, una variación, porque aquí no le decimos cristal a los vidrios, les decimos vidrios, ¿no? Pero es necesario que el niño diga cristal. Entonces pueden preguntar, bueno, ¿y de qué están hechos los vidrios? O se le puede decir de otra manera. Por ejemplo, los vasos están hechos de algo. De ese tipo de motivaciones para que produzca la palabra. La lámina 10, autobús. No le pueden decir bus. Autobús. Globo, rojo y 3. ¿Sí? Son 3 niños. Este globito normalmente está pintado de rojo, ¿sí? Si ustedes imprimen las imágenes, les recomiendo que lo pinten de rojo, o si no, creo que hay otra. En el libro aparecen al final, es decir, en el manual, aparece al final las fichas. Entonces vean que aquí sí está de color rojo. Incluso si quieren mostrar estas imágenes están bien. Porque si se dan cuenta, están como con una mayor definición. ¿Listo? Entonces ustedes deciden si utilizar estas. Sigamos. Uy. Las últimas dos imágenes, que creo que es flecha y tambor. Ajá, vean ahí un indio con la flecha, el otro con el tambor. Y la mamá con fruta y mosca. Y ya, esas son todas las imágenes. ¿Listo? Es sencillo, ustedes no se demoran mucho recogiendo los datos de esta prueba. Lo complicado de esta prueba es la interpretación y la calificación, ¿sí? Entonces vean que ahí al inicio está el formato de registro de información. Están los datos personales del niño, ¿sí? Para colocarlo el nombre, la fecha de evaluación, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean que están las palabras que nos pedían en cada una de las imágenes, de las láminas. Voy a enfocarme en este para no adelantarles nada del ejercicio, del ejemplo. Entonces vean que aquí están las palabras y al frente de las palabras están los fonemas que nos interesan. Entonces, por ejemplo, cara tiene un fonema oclusivo velar y un fonema vibrante alveolar, ¿sí? O percusivo se llama actualmente, se denomina en este momento. Jabón, tenemos un fonema fricativo velar, tenemos el aproximante del bilabial y tenemos el nasal alveolar. Entonces vean que aquí vamos a trabajar mucho con la transcripción fonética, chicos. Espero que ustedes hayan aprendido mucha información en lingüística aplicada. Y finalmente peine, vean que tenemos el bilabial oclusivo, el sordo. Tenemos un diptongo decreciente. Y tenemos
nuevamente nuestro nasal alveolar. ¿Listo? Entonces, chicos, vean que al frente de cada conjunto de palabras, el conjunto de palabras hace referencia a las imágenes, ¿sí? Al frente de cada conjunto de palabras se muestra los fonemas. ¿Listo? Los fonemas que componen o nos interesan. Vean que hay grupos consonánticos, tanto de diferentes sílabas, como en la misma sílaba, o como se les suele llamar también sílabas trabadas. ¿Listo? ¿Cuál es la idea, chicos? Entonces voy a mostrar el ejemplo. Antes de mostrar el ejemplo, les quiero especificar, vean, en la página 58 vamos a trabajar con procesos fonológicos. Yo sé que ustedes ya vieron los procesos fonológicos, pero puede ser que no se acuerden muy bien. En la página 58 del manual, ¿listo? Van a encontrar la definición y ejemplos de los procesos fonológicos. Les recomiendo que le echen un ojito, porque lo vamos a retomar, ¿listo? Vamos a ver la parte de abajo. Y ahorita les explico esto. Entonces veamos ejemplos. Vean que aquí nuevamente está el formato de diligenciamiento, pero vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en un caso en particular que es el caso E. El caso E es un caso de un niño con muchas dificultades a nivel del habla, a nivel fonológico. ¿Mm? Vean que es un niño que tiene 4 años, 9 meses. Vean, por ejemplo, como dice peine, dice el pene. Entonces vean que ahí se le indica qué se hace en esta primera página, chicos. En esta primera página se escribe cómo produce la palabra. Si la produce bien, pues colocan como un chulito o un ok. Si la produce mal, colocan la producción, la transcripción fonética de esa producción en la parte inferior. Y vean que en la parte derecha donde están todos los sonidos que nos interesa, todos los fonemas, indican cuál presentó el error y por qué lo reemplazó. Entonces vean que aquí no dijo peine, sino que hizo una simplificación de ese grupo consonántico y produjo un en vez de e. ¿Listo? Por ejemplo, en gorro. Vean que gorro dijo gotlo. El gotlo. Esa vibrante múltiple se vio afectada y se sustituyó por un grupo consonántico, una sílaba trabada, de TL. En bufanda, el niño dijo lupanda o dijo upanda. Entonces, ¿qué podemos decir? Por un lado, lo simplificó. ¿Listo? Esa F, por ejemplo. Esa F la sustituyó por una P, una oclusiva bilabial. ¿Listo? Fuego. No dijo fuego, sino el huego. Entonces vean que en el tercer caso, en el tercer conjunto de palabras, esa F la omitió. Eso significa ese circulito con la línea. Realizó una omisión. Y así con las demás palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, barco dijo vaco. Entonces vea que el grupo consonántico de RK, de vibrante con oclusiva, omitió, ¿sí? Se simplificó, omitió esa vibrante. Por ejemplo, en negro, vean que dijo nego. Entonces, nuevamente, ¿sí? En el grupo de la GR, estamos reconociendo que omite algunos fonemas. En este caso, en primer lugar el oclusivo y en segundo lugar el vibrante. ¿Sí? Hay una omisión de esos dos fonemas. ¿Qué más? No sé. Clital, por ejemplo. Entonces vean que aquí ese... cristal, el último, perdón. Cristal. Entonces vean que es ese grupo consonántico de k, r, es decir, de la oclusiva y vibrante, pasa a lateralizarse. O, como dijo clital, esa S se omitió, ¿sí? De ese grupo consonántico en diferentes sílabas. Esa S se omitió, ¿sí? Y así, entonces si ustedes lo analizan, chicos, vean que aquí todos, por ejemplo en globo, vean acá, se omite la G, ¿sí? La oclusiva velar. Con todas las palabras que ustedes identifiquen que produce algún error, tenemos que especificar acá cuál fue el sonido que se vio afectado
y por qué lo sustituyó o si lo omitió. ¿Listo? Eso es lo que se hace en la primera página. En nuestra segunda página, vean nuevamente, seguimos con el caso de E. Aquí realizamos o especificamos nuevamente la información que está en la parte anterior. Pero vean que aquí lo especificamos en el AFI. Esto nos permite reconocer fácilmente patrones, ¿sí? ¿Qué patrones? Entonces, por ejemplo, vean que aquí el labio dental se ve afectado, se sustituye o se omite. Recuerden que esta es una prueba española. Entonces, aquí está fricativa interdental sorda, el sonido de la Z, ¿sí? Esa Z española, eh, se tiene en cuenta, pero en nuestro contexto colombiano, pues digamos que no se tiene en cuenta. Entonces estos sonidos, o al menos este sonido en particular, pues se ignora completamente. ¿Listo? Pero entonces vean que entonces también tenemos diferenciación o alteraciones a nivel de sonidos laterales. Los vibrantes, recuerden que los sustituía de forma constante. Entonces aquí podemos empezar a reconocer patrones. Por un lado, que los fricativos, ¿sí? Los fricativos se están viendo alterados. Y por otro lado, que los alveolares también se ven afectados. Entonces vean que en este niño probablemente tengamos que trabajar tanto el modo de producción fricativo, ¿sí?, como el punto de articulación alveolar. Vean que ahí ya empezamos a no solo sacar conclusiones de cuáles son los grupos de sonidos que se están viendo afectados, sino también conclusiones que nos van a permitir dirigir el proceso de intervención. ¿Qué sigue? Vean que aquí tenemos las codas. No sé si ustedes se acuerdan, chicos. Vengan aquí rápidamente, buscamos un ejemplo. Entonces recuerden que es ataque, núcleo y coda. Entonces recuerden que la sílaba está compuesta por 3 partes, ¿sí? Un ejemplo fácil. A ver. No puedo. Aquí. Si entonces recuerden, chicos, que cuando hablamos de la estructura de la sílaba, vean en la parte derecha, el núcleo siempre va a ser la vocal. Todo lo que está antes del núcleo hace referencia al ataque de la sílaba, y todo lo que está al final del núcleo hace referencia a la coda. Esa coda es la misma que vemos acá. ¿Listo? Entonces vean que codas tenemos, por ejemplo, M's, N's, L's, R's, S's, la Z española como el lápiz, pero en este caso no lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Y vean que en nuestras palabras esas codas se están viendo comprometidas, ¿sí? Se están viendo afectadas. Entonces, por ejemplo, veamos qué palabra tiene la R como coda. A ver, ¿qué palabra? Porque la verdad no estoy seguro de qué palabra. Tambor. Vean que aquí está tambor. Entonces vean en esta segunda sílaba, B-O-R, la O es el núcleo, ¿sí? La B termina siendo el ataque y esa R, como está después de la vocal, termina siendo la coda. Vean que esa R termina siendo sustituida por una R. Y aquí no lo especifican de esa manera. En la S, ¿dónde está la S como coda? Autobús, por ejemplo. Vean que tenemos esa S al final, ¿sí? En autobús, aunque no sé si está más arriba. Déjenme un minuto, lo analizo bien. En autobús, pero también pasa, por ejemplo, aquí en cristal. ¿Listo? Vean que en cristal, porque busco cristal, porque vean que es la palabra que se utiliza para analizar esa coda en concreto, ¿sí? Entonces vean que en cristal esa S se omite. Crital. Entonces aquí lo especificamos. Hay una omisión de esa coda. ¿Listo? Y en la Z española, ya mencionamos, no se tiene en cuenta. Vean que se analiza también grupos consonánticos en diferentes sílabas. MB, ND, Vean que aquí nos dicen que hay omisiones en RK. Veamos, en efecto, dónde está el grupo consonántico de RK.
utilicen este apartado para buscarlos. ¿Listo? Lo estoy buscando. RK. ¿Mm? De estrella. Vean que el niño dijo tella, ¿no? Entonces vean que ese grupo consonántico, la R se omite. Por eso especificamos que aquí hay una omisión. ¿Listo? Por ejemplo, es esta, estrella. Por ejemplo, SP. ¿Sí? Busquemos dónde hay un grupo consonántico de SP. SP. Vean acá. De espada. ¿Sí? El niño dijo la para. Entonces vean que esa S se omitió. Entonces aquí especificamos que hubo una omisión. ¿Listo? ¿Con qué más lo podemos hacer, chicos? Con los diptongos. ¿Sí? IE, O, UE, AU, o EI. Veamos a ver si un diptongo se ve afectado. Recuerden que los diptongos son aquellos que tienen dos vocales juntas en la misma sílaba. Vean que aquí pasa. De EI pasó a ser EN. Entonces vean que en vez de decir EI, esa EI se simplificó y dijo E. Entonces vean, chicos, que aquí especificamos cómo se vio afectado esa producción de diptongos, cómo se vio afectado esa producción de grupos consonánticos, cómo se vio afectado esa producción de codas. ¿Listo? Especificamos cuál fue la sustitución que se realizó. En el caso de los grupos consonánticos de la misma sílaba, vean que lo tenemos aquí, en esta parte de la izquierda. ¿Listo? Ahí tenemos que decir por qué los sustituye o si los omite. Entonces vean que, por ejemplo, esta PL, veamos dónde produce un plan, ple, pli, plo. Busquemos PL. Vean acá. En la última palabra de plancha. ¿Sí? El niño no dice plancha, sino que dice la plancha. Entonces aquí especificamos que ese PL lo confunde con TL. Si lo dice bien, pues no colocamos nada, chicos. Veamos otro. Por ejemplo, el TR entre la T y la R. ¿Sí? Veamos a ver el grupo con qué palabra tiene esa producción. TR. No sé si ustedes lo ven. Acá. La última palabra que es 3. El niño dijo tle. Entonces aquí especificamos que no produce TR, sino que la sustituye por una TL. ¿Listo? Último. FR. O sea, fra, fre, fri, fro, fru. En fruta. Vean acá. FR. El niño dice luta. Entonces vean que sustituye esa FR por una L. Lo colocamos acá. Vean acá. Que es donde se cruza la R, ¿sí?, con la F. Si el niño no comete ningún error, pues está bien. O sea, que no especificamos nada, ¿sí? No colocamos nada. Pero si el niño sí comete algún error, lo mencionamos. ¿Listo? Entonces, para finalizar esta primera parte, que es como la evaluación completa, lo que hacemos es especificar qué procesos fonológicos presenta este niño. Y aquí es donde vamos a necesitar esas definiciones y esa ejemplificación de los procesos fonológicos. Chicos, tienen que tener claridad de lo que es frontalización, de lo que es posteriorización, la insonorización, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se acuerdan, esto lo vimos en una clase, en la clase de desarrollo comunicativo y de lenguaje. Pero aquí lo vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces vean que en este caso hay insonorización, tenemos una frontalización, ¿sí? Tenemos oclusivización de fricativas. Ahí nos mencionan más o menos cuáles. Igualmente más adelante tenemos un espacio para mostrar ejemplos, ¿sí? Les voy a mostrar el ejemplo, el espacio de una vez. Entonces, si bien acá se marca qué es lo que se presenta, abajo se especifica cuál es el ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en oclusivización, ¿sí?
Ese FL, que es un sonido fricativo y lateral, ese grupo consonántico pasa a ser una oclusiva. O, por ejemplo, omisión de sílabas átonas en estrella, ¿sí? El niño dice tega. En tugu, ¿qué fue lo que dijo tugu? ¿Dónde dijo tugu? En autobús, por ejemplo, ¿sí? Vean que omitió esa sílaba. Simplificación de diptongos, porque ya no dijo peine, sino dijo pene. Ya no dijo pie, que era pie. ¿Qué palabra era pie? Pie, pie, pie. Peine, aquí está peine. ¿Dónde está el diptongo ie? Uf, no lo veo. Ie, ie, ie. Aquí hay uno, au, que omitió, pero no es simplificación, es omisión. No lo encontré. Bueno, cualquier simplificación de diptongos, ¿listo? Si hay semiconsonantización, es decir, en vez de decir flecha, el niño dice la buecha. Si en vez la ausencia de lateral, es decir, el que las omite, las lateralizaciones. Vean que aquí varios fonemas, la B, esta sílaba trabada, las R's, las lateraliza. Entonces aquí en esta parte, en la parte de arriba, chicos, se encierra. Ahorita vamos a ver. Se encierra cuál es el proceso fonológico que se produce, pero vamos a tener una página adicional en donde tienen que especificar el proceso fonológico. ¿Listo? Tienen que ejemplificar. Vamos a terminar la demostración con esta penúltima página. ¿Sí? Me adelanté con la última, pero se relaciona con esta parte. ¿Sí? Vamos a ver esa penúltima página. Entonces vean que aquí nuevamente encerramos los fonemas que se vieron afectados. ¿Sí? Ahí tenemos conclusión, se afectan las vibrantes, digamos, esto está organizado por modo de producción, se afectan algunas laterales, se afectan varios fricativos, ¿listo? Y eso nos sirve para las conclusiones. Vamos a terminar con este cuadrito, y este cuadrito se ve normalmente muy comprometido, digamos que los chicos suelen tener muchas dificultades, muchas dudas de cómo se evalúa este cuadro, ¿sí? En este caso, chicos, vean que en la parte izquierda tenemos diferentes estructuras de sílabas. Tenemos 38 sílabas de las palabras que evaluamos en estructura consonante vocal. O sea, como pa, ma, ta. Tenemos 2 sílabas de vocal consonante. Veanla acá, vocal consonante. Tenemos, por ejemplo, esto es consonante vocal consonante, como pal, mal, mar. Consonante, consonante vocal, que normalmente suelen ser los grupos consonánticos. Fra, pre, pri, fra, fre, fri, cla, cle, cli, o las sílabas trabadas. De consonante, consonante, vocal, consonante, como plas, ma, o como cris, tal, ¿sí? Vocal, vocal, que son los diptongos. En este caso creo que el único que está así en sílaba aislada es autobús, ¿sí? Esa au de autobús. Consonante vocal vocal, como los diptongos con otra consonante, ¿sí? Como cuál, como pei, de peine. Y consonante vocal vocal consonante, ¿listo? Entonces vean que tenemos diferentes tipos de sílaba. ¿Qué colocamos acá, chicos? Aquí mencionamos cuántas sílabas se producen con otra estructura. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con consonante vocal? 37 de las 38 se produjeron como consonante vocal. No importa si se cambió algún fonema, pero la estructura de la sílaba sigue manteniéndose. Sigue siendo consonante vocal. Hubo una única, solo una, que pasó de ser consonante vocal a consonante consonante vocal. ¿Listo? ¿Cuál fue? Eso va a ser difícil buscarlo. A ver, consonante vocal, consonante vocal.
Panda, Wegu. Lo estoy buscando, chicos. Cielo, estrella, consonante, plancha, negro, espada. Si están interesados en la parte izquierda, pues como que especifican mucho más el caso, ¿no? Piedra, clase. Uf, ¿dónde está? No la encuentro. Pero esto lo que nos dice muy rápidamente es que una estructura de consonante vocal pasó a ser consonante, consonante vocal. Pero no la encuentro, chicos. Plancha. Bueno, ahorita vamos a buscar más. Por ejemplo, consonante, consonante vocal. Vean que de esos 8, 7, solo uno se produjo como consonante, consonante vocal. Vean que aquí está consonante, consonante vocal, consonante, consonante vocal. Solo uno de esos se produjo correctamente. Los otros 7 pasó a ser consonante vocal. Y ese sí es más fácil de encontrar. Vean que aquí en 3 el niño no dijo... no, este fue el que se mantuvo. En globo, vean que pasó de ser consonante, consonante vocal a lobo. Solo consonante vocal. En flecha, vean que era consonante, consonante vocal. Y se terminó produciendo becha. O sea, consonante vocal. O en blanco, ¿sí? Consonante, consonante vocal. Ah, no, este es consonante, consonante vocal, consonante, ¿no? Ese no nos aplica. Este negro sí. Negro, consonante, consonante vocal, pasó a ser consonante vocal. Entonces vean que todas esas palabras cambiaron en cuanto a su estructura, en cuanto al tipo de sílaba. Entonces aquí en este cuadrito especificamos eso, ¿sí? Cómo cambió y a qué tipo, a qué estructura de sílaba pasó a ser. Bien. Un último. Vean, consonante vocal vocal. De la consonante vocal vocal, solo una palabra, una sílaba, se produjo de esa manera. ¿Listo? Vamos a buscar ejemplos. Consonante vocal vocal. Entonces, por ejemplo, este peine. ¿Sí? Peine pasó a ser, de ser consonante con vocal vocal a consonante vocal consonante. Vamos a ver si está. Entonces, consonante. Vean. Entonces, vean. Consonante vocal consonante. Una que originalmente era consonante vocal vocal pasó a ser consonante vocal consonante. Vean, busquemos otro ejemplo de este. Veamos. Piedra, por ejemplo. De piedra pasó a ser la pera. Entonces vean que consonante vocal vocal pasó a ser únicamente consonante vocal. Y vean que aquí está. Consonante vocal. De las que originalmente eran consonante vocal vocal. ¿Listo? Así lo hacen y lo analizan por cada una de las palabras, chicos. Si alguna cambió de estructura, pues se tiene que especificar en este cuadro. Y aquí lo que se calcula es qué porcentaje se produjo correctamente. Entonces, se hace una regla de 3. Abramos la calculadora. Si el 97, si el 38, porque no, originalmente son 38, ¿no? Si el 38 es el 100%, ¿cuánto sería 37? ¿Listo? Entonces aquí multiplicamos 38 por los que produjo correctamente, que fueron 37, dividido entre 100, si no estoy mal. Bueno, mentira, si hice mal el cálculo. Esperen, 38 es el 100%. Ah, ya. Entonces, 37, una regla de 13. Venga, lo escribimos por acá para que quede claro. Con la línea. Sí, 38. Para que sepan cómo hacerlo. Corresponde al 100%. 37, ¿cuánto corresponde? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Listo? Entonces se analiza, se multiplica en cruz. Que hice la calculadora, la cerré. Entonces calculamos ahí.
37 por 100, pum, dividido en 38, nos da 97%, ¿sí? Analicémoslo con, por ejemplo, las de consonante, vocal, consonante, las que están acá, ¿sí? Entonces, son 10. Son 10 ítems. Sí, son 10 ítems. ¿Listo? Entonces, aquí ya no es 38, ya no es 37. Si el 10, que es el total de ítems, es el 100%, ¿cuántos son las que contó bien? 7. ¿Qué porcentaje corresponde a ese? Este nos va a arrojar 70%, pero para que vean el proceso. De 7 por 100 dividido 7, espérenme, 7 por 100, esto, dividido entre 10. Esta sí está fácil, 70. O por ejemplo, las de consonante vocal. Entonces, en total son 4, ¿no? Ese es el 100%, pero únicamente produjo correctamente una, solo una. Entonces, una por el 100% dividido entre el total original, es decir, 4, es decir, 25%. ¿Listo? Y así con las demás. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo entiendan mejor. Y aquí en este caso, pues colocamos las asimilaciones. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de asimilación, por ejemplo, aquí una asimilación dental. ¿Por qué? Porque aquí había un sonido dental y vean que se asimiló las características de este sonido dental para el inicio de la palabra. O, por ejemplo, en tambor, el niño dijo tampón. Entonces vean que esta característica nasal de la M pasó o se pasó hacia esa coda que originalmente es vibrante. ¿Listo? O por ejemplo en libro, este sonido que es lateral se asimiló en la segunda sílaba, diciendo lilo. ¿Listo? Y terminamos, chicos. Yo sé que puede ser un poco complejo al inicio, pero por eso vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a dejar aquí tranquilo el manual. Súper importante que revisen el manual, chicos. Aquí están todos los formatos, las palabras, las fichas en una mejor calidad, con el globito rojo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio nosotros, desde cero, literalmente desde cero. ¿Listo? Entonces vamos a analizar cómo tienen que hacer cada proceso. Vean que la parte izquierda pues tiene todas las palabras y están las palabras que el niño dijo de forma incorrecta, ¿no? El primer paso, recuerden que es especificar. ¿Dónde está el lápiz? Vamos a dibujar. No sé si acá se puede hacer más delgado, creo que sí. Entonces vamos a especificar cuáles son los fonemas que se vieron afectados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en cara, el niño hizo dos producciones de forma errónea. Caga o la calla. Entonces vean que se afectó ese fonema percusivo. ¿Listo? Lo reemplazó por qué? Lo reemplazó por una semiconsonante, es decir, del diptongo, de calla, y lo reemplazó por el sonido de la G, es decir, un velar oclusivo. ¿Listo? ¿Qué más dijo de forma incorrecta? Esto lo dijo bien, lo dijo bien. Lo que hace bien no lo tienen que diligenciar porque mucha información genera ruido. ¿Listo? Vamos a ver qué más. No, mentiras. Esta no la hizo bien. Esta la hizo mal. Porque vean que en vez de decir gorro, dijo el gojo. Entonces vean que esta vibrante múltiple también se vio afectada. ¿Sí? Y se reemplaza esa vibrante múltiple por el sonido de la J. Dijo gojo. Vamos a ver qué más. Vean que en libro el niño dijo el libio. No dijo libro, sino libio. Entonces se simplificó este grupo consonántico. El lápiz lo dijo bien, Bolso lo dijo bien. Se simplificó el grupo consonántico. Y en este caso omitió esa R. Acuérdense que esta bolita con una línea en la mitad significa que lo omitió. ¿Sí? Vean en barco. El niño dijo el vasco. El vasco.
En ese caso, pues fue este grupo consonántico de diferente sílaba el que se vio afectado, ¿sí? Y sustituyó la R por ese sonido de la J sorda. Vasco. ¿Mm? En el caso de estrella, no dijo estrella, sino dijo estiella. Entonces se vio afectado este grupo consonántico, ¿sí? Y se coloca porque lo reemplazó. Entonces, la S, la T, en este caso, la semiconsonante. En negro, vean que aquí taza la dijo bien, blanco la dijo bien, plancha la dijo bien, pero en negro, vean que ahí tuvimos un error, ¿sí? Simplificó el grupo consonántico de la tercera palabra, vean que aquí está, y especificamos que no reemplazó esa R por nada, sino que la omitió. Bien. En el caso de niño, diente, espada la produjo bien, clase la produjo bien, silla la produjo bien, pero cuando llegamos a piedra, el niño dijo piedra. Entonces vean que esa DR, ese grupo consonántico, nuevamente se simplificó. ¿Sí? Y en cristal pasó lo mismo, dijo cristal, no cristal. Entonces especificamos que omitió esa R. Entonces vean que desde ya empezamos a ver como un patrón en este caso. En gorro, el niño dijo el gojo. Entonces, perdón, en rojo, el niño dijo gojo. Entonces se ve nuevamente afectada la vibrante y especificamos por qué la reemplazo, que en este caso es esa velar oclusiva de la G. En 3, nuevamente vemos algo que ya había pasado, y es que ese grupo consonántico lo está cambiando, ¿no? Ya no es TR, sino la T y una I de un diptongo. En tambor, vean que acá, bueno, aquí tuvimos el error acá, aquí en cristal. En este caso, en tambor, vean que se omitió esta R. ¿Sí ven? Entonces aquí la R al final de tambor especificamos que la omitieron. Bien. Y en fruta pasa lo mismo. Vean acá en fruta. Ya no dice fruta, sino que el niño dice fiuta. Entonces se afectó ese grupo consonántico, se reemplazó por la F y la semivocal. ¿Listo? De fiuta. Y ya, parece que no hay más. Este lo dijo bien, bien. El 3 lo dijo bien. Ah, no, perdón. En el test sí hubo un error. Ahí lo especificamos. Flecha lo dijo bien, Mosca lo dijo bien. Entonces vean, chicos, que desde acá ya empezamos a ver que hay una alteración y hay un patrón en cuanto a las vibrantes. Vamos a pasar a la siguiente página. Entonces vean que si ustedes se acuerdan, ¿qué se vio afectado? Se vio afectado específicamente las vibrantes. Siempre fue una vibrante, vean, vibrante, 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 vibrante. Siempre fueron las R's y eso es muy frecuente. Creo que todos hemos escuchado niños que tienen errores fonológicos en esa R. Entonces aquí especificamos esa vibrante simple en ocasiones se cambió por la G y en ocasiones se cambió por esa semiconsonante de los diptongos, o sea, la I de los diptongos. Y en el caso de la R pasó algo similar, que normalmente o se omitió o se reemplazó por la velar. ¿Listo? En realidad ningún otro fonema se vio afectado, entonces los dejamos así quietos. En el caso de las codas, veamos a ver si hubo codas de la R. Vean, ¿sí? Esta en concreto se vio omitida, ¿sí? Entonces aquí colocamos que cuando hablamos de codas, específicamente la R, la vibrante percusiva, perdón, la R percusiva o vibrante simple, como se le llamaba antes, se vio afectado. Y en el caso de los grupos consonánticos de diferentes sílabas, veamos a ver cuál se ve afectado. Esa STR se ve afectado, si ustedes se acuerdan. Que está acá, de estrella. ¿Sí? Entonces aquí se lo cambió por STI, de estiella, como lo dice el niño.
¿Será que el RK se ve afectado? A ver. RK de barco. ¿Sí? Porque el niño dice barco. Entonces este RK también se ve afectado. Esa R pasa a ser una glotal. Una J glotal. ¿Mm? Y pues no hay más sonidos relacionados con los vibrantes. En los grupos consonánticos, sí, todas las R's parecen que se ven afectadas. Veamos, grupo consonántico, por ejemplo, bere, se omite. La BR, aquí este grupo consonántico normalmente se omite. ¿Sí? Entonces especificamos que la B se conserva, pero la R se omite. ¿Qué más? ¿Qué más? La GR, ¿sí? De negro, le pasa lo mismo, se omite. ¿Sí? Entonces especificamos acá, la GR se omite. O sea, se omite esa R, solo queda la G. ¿En qué más, chicos? Por ejemplo, aquí en piedra, ¿sí? Esa piedra, mira que le pasa exactamente lo mismo. Produce la D y omite. Entonces vean que empezamos a ver patrones, chicos. Este niño tiene una dificultad muy, muy importante para producir grupos consonánticos o sílabas trabadas con la R. En cristal le pasó exactamente lo mismo. O sea, KR. Produce la K, pero omite esa R. ¿Sí? Veamos qué más. TR. Vean que en el caso de la TR lo que pasa no es que la omite, sino que produce la T y produce en vez de la R una semiconsonante, una I. De 3, ¿no? El niño dice 10. En FR le pasa lo mismo, de fruta. Entonces, la F, pero sustituye esa R por una semiconsonante. Y PR, me faltó la PR, ¿dónde está la PR? PR. ¿Dónde está la PR? Esperen. La idea es que ustedes lo vayan haciendo palabra por palabra, ¿no? Pero aquí no encuentro. Debe haber una PR. Pin. Blanco. No, ese es BL. No PR. Blanco, negro. Plancha. No, espada no es. Aquí tampoco está. Creo que no hay PR. Pues no encuentro PR, chicos. De pronto ustedes si hacen el ejercicio, pues lo encuentran. Pero entonces vean que los grupos consonánticos o las sílabas trabadas de la L están conservados, pero los de la R están bastante comprometidos. ¿Sí? En este caso, chicos, ahorita especificamos cómo hubo posteriorización, ¿sí? Hubo semiconsonantización, es decir, cuando cambiaban, por ejemplo, la R, la L por una I, cuando lo volvían diptongos, como en 3, que dice 10, hubo ausencia de vibrante múltiple. Si ustedes se dan cuenta, no produjo, ¿sí?, vibrante múltiple en ningún momento. Hay omisión de las codas, específicamente hubo omisión, si se acuerdan, de la R, ¿sí? esa percusiva al final. Y hay reducción de grupos consonánticos, ¿sí?, específicamente con la R. ¿Qué más? Procesos asimilatorios. Creo que ahorita vemos bien si hubo algún proceso asimilatorio. ¿Listo, chicos? Especificando cuáles fueron los procesos fonológicos, colocamos arriba que hay semiconsonantización. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿dónde está la semiconsonantización de líquidas? No, pero no es de líquidas, son de vibrantes. Entonces, la ausencia de vibrantes, ¿sí? La R, pues los fonemas por los cuales se sustituyó, que se acuerdan, es la G, la velar,
la semiconsonante de la J, también esa glotal, que es el sonido como en el caso de... ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? Como en el caso de barco, que el niño dijo vasco, ¿sí? Entonces ahí se especifica por qué sonidos la sustituye, ¿sí? Simplificación, ¿qué otro? ¿Qué otro? Omisión y simplificación de codas. Entonces acuérdense que, por ejemplo, en vez de decir barco, es decir, barco, el niño dijo vasco. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro proceso? Por ejemplo, que en tambor, uy, perdón, en tambor, el niño dijo, en tambor, el niño dijo tambor, lo omitió. Entonces acá se especifican y se ejemplifican esos procesos que mencionamos anteriormente. ¿Listo, chicos? Y finalmente, esta última página, que recuerden que en esta última página mencionamos cuáles fueron los fonemas que se vieron afectados, que en este caso fueron vibrante simple, vibrante múltiple, vibrante percusivo. Y aquí tenemos que analizar es la estructura de la palabra. ¿Listo? Vamos a analizar a ver si alguna estructura de la palabra, de la sílaba, perdón, se ajustó. ¿Listo? O cambió. Entonces, cara, pues no cambia, ¿no? Ah, no, cambia en este caso. Si el niño dice calla, perdón, en vez de cara, entonces vean que aquí una que era originalmente consonante vocal pasa a ser vocal vocal. ¿Listo? Chaqueta bien, libro. Aquí pasa lo mismo. Una que era consonante, aquí. Una que era consonante, consonante vocal, que es la última sílaba, pasa a ser consonante vocal vocal. En barco, pues si dice vasco, digamos que ahí no está omitiendo esa consonante. En estrella sí, cuando dice tre, es una consonante consonante vocal, pasa a ser consonante vocal vocal. Entonces vean que aquí tenemos dos iguales. Negro pasa a ser negro, entonces consonante consonante vocal pasa a ser consonante vocal. Bien. En piedra también igual, consonante consonante vocal pasa a ser consonante vocal. Cristal, consonante consonante vocal consonante. De Cris pasa a ser consonante vocal consonante. ¿Listo? En 3 también, una que es consonante consonante vocal consonante, pasa a ser consonante vocal vocal consonante. Rojo no pasa nada. En tambor, una que era consonante vocal consonante, pasa a ser consonante vocal. Y en fruta es el último, cuando es consonante consonante vocal. De fru pasa a ser consonante vocal vocal. Y ustedes vean que hay varios cambios de la sílaba. Los tenemos que reportar. ¿Listo? Entonces, el primero, este es el primero. Vamos a hacer este primero. De cara, consonante vocal pasa a ser vocal vocal. ¿Listo? Consonante vocal pasa a ser vocal vocal. Entonces ahí colocan una linecita. Veamos a ver qué otro error tuvo. Consonante consonante vocal pasa a ser consonante vocal vocal. Y aquí hay otro igual, ¿sí? Entonces, consonante consonante vocal pasa a ser consonante vocal vocal. Aquí está, consonante consonante vocal pasa a ser consonante vocal vocal. Aquí está. Recuerden que eran dos. Dos veces pasa eso. De consonante consonante vocal pasa a ser consonante vocal.
nuevamente son 2. Entonces vean, consonante, consonante, vocal pasa a ser consonante, vocal. 2 veces pasa esto. De consonante, consonante, vocal, consonante pasa a ser consonante, vocal, consonante. Es consonante, vocal, vocal, consonante, o sea, esta pasa a ser consonante, vocal, consonante, o sea, una K. Espérenme. ¿Qué pasa? Otra vez lo mismo. Esperen. Aquí cometí un error. Entonces vean, es consonante, consonante, vocal, consonante. Aquí lo marqué mal. Consonante, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Pasa a ser consonante, vocal, consonante. Aquí. Bien. Y otra de consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante pasa a ser consonante, vocal, vocal, consonante. Otra de estas pasa a ser una estructura de la última. Quedan estos, consonante, vocal, consonante, pasa a ser consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, aquí pasa a ser consonante, vocal. Y el último, que es que consonante, consonante, vocal pasa a ser consonante, vocal, vocal. Consonante, consonante, vocal pasa a ser consonante, vocal, vocal. Otra vez aquí. ¿Listo? Hagamos ahora el cálculo. Si hubo un error de esos 38, pues quedan 37. ¿Listo? Voy a hacer... hagamos los numeritos con este. 37. Ya no se puede... Bueno, 37. Aquí no hubo ningún error, entonces por ende produjo las dos de forma correcta. En consonante, vocal, consonante hubo un error, entonces correctamente produjo 9. O sea, en estos cuadritos colocamos cuáles hizo correctamente. Aquí eran 8, pero hubo 2 errores y 3 errores, es decir, 5 errores. Entonces 3 únicamente los hizo de forma correcta. Aquí en consonante, consonante, vocal, consonante, habían 4, pero hizo la mitad, 2 de forma errónea. Entonces, 2. Vocal, vocal, la produjo correctamente, 1. Consonante, vocal, vocal, la produjo correctamente, o sea, 4. Y consonante, vocal, vocal, consonante, la produjo correctamente, o sea, 1. ¿Listo? Y aquí al frente recuerden que colocamos el porcentaje de cuántos hizo bien. Entonces, recuerden regla de 3. 1 es el 1 por 100, ¿sí? Dividido entre 37. No, algo estoy haciendo mal. Voy a escribir la regla de 3 porque me confundo. Entonces, el total, ¿sí? Para que los hagan ustedes en la casa, corresponde al 100%. El número de correctos es el que necesitamos calcular para el porcentaje que estamos buscando. ¿Listo? Ahora sí, saquemos la calculadora. Entonces, en este caso el número de correctos que tuvimos fue 37. 37 por 100. Eso lo dividimos en el total de estímulos. Es decir, aquí es 38. Y aquí nos dio 97. Vamos a escribir acá 97. 97%, acuérdense que son los porcentajes. Aquí en vocal consonante siempre estuvo bien. O sea, los dos estuvieron bien, entonces es el 100% que produjo correctamente. Hagámoslo con el 9. La cantidad que tuvimos correctos fue 9. De consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Eso
se multiplica por 100, que es el 100%. Y se divide en el total de los ítems, que en este caso pues eran 10, ¿cierto? Entonces ahí quedó 90%, los produjo de forma correcta. Vamos con el que se vio más afectado. Consonante, vocal, consonante. Se produjo correctamente 3. 3 por 100 dividido entre el total de estímulos, que era 8. Entonces vean, aquí el 37% nada más se produjo de forma correcta. Entonces vean que acá ya nos está indicando de que hay que trabajar esta estructura en particular, ¿sí? Consonante, consonante, vocal es una estructura que se está viendo bastante comprometida. Aquí no es necesario hacer el cálculo, solo el 50% estuvo de forma correcta, es decir, esa estructura de consonante, consonante, vocal, consonante también se tiene que trabajar. Y en el caso de los demás, pues todo se produjo correctamente, entonces se hizo bien el 100%. ¿Listo? Y abajo recuerden que se coloca o se implementa las asimilaciones. Eso significa que hay que ver, por ejemplo, qué se asimiló, que en este caso fue una asimilación velar, que si no estoy mal es de gorro. Veamos cómo se produjo gorro. Niño, niño, niño. Aquí la idea es que ustedes esto que dice a la izquierda lo hagan como en un papel aparte, para que sea bonito. En gorro dijo gojo, ¿sí? Entonces vean que pasó a ser una asimilación velar particularmente. ¿Listo? O sea, no dijo gorro, no dijo gorro, sino que dijo gojo. ¿Listo? Y ahí está la asimilación. Y listo, chicos. Entonces, vean que hicimos un perfil fonológico completo, ¿sí? En primer lugar, identificamos cuáles fueron los fonemas que se vieron afectados, que en efecto son los fonemas vibrantes. Y eso es lo que uno analiza en el informe, chicos. Por otro lado, identificamos que esas dificultades en las producciones vibrantes afectan la producción de vibrante tanto en coda como en grupos consonánticos de diferentes sílabas. Vimos que en grupos consonánticos o sílabas trabadas de la misma sílaba se ven afectados todos los que están compuestos por una vibrante. Y que hay procesos fonológicos como omisión de codas, reducción de grupos consonánticos, ¿sí? Ausencias de vibrantes múltiples. Ahí metemos como los ejemplos. En cuanto a las estructuras de las sílabas, encontramos que se ven afectadas sílabas complejas como de consonante, consonante, vocal y como consonante, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Particularmente pues por la dificultad de la producción de esos fonemas. ¿Listo? Y ya. Ustedes vean que ahí es un análisis corto, concreto. Y nos estamos describiendo muy bien ese perfil fonológico de este niño. ¿Listo, muchachos? Y la idea es que ustedes hagan ese ejercicio, que puedan hacer, no solo diligenciar el formato, sino que también puedan hacer esa interpretación en el informe. ¿Listo? Que no tiene que ser tan largo, pues porque solo estamos evaluando el componente fonológico. Y eso es todo, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden acudir ya sea al manual de la prueba o pues me escriben directamente. Que estén bien, muchachos. Feliz tarde.